Nuestro siguiente conferencista es el doctor Faraón Llorens, quien compartirá la conferencia hacia un ecosistema educativo humanos-máquinas equilibrado. El doctor Llorens es director de la Cátedra Santander de Transformación Digital de la Universidad de Alicante, a quien damos la más cordial bienvenida. Y a continuación le cedo la palabra a mi compañera Sonia Navarro para leer un resumen de la hoja de vida académica y profesional del doctor Faraón Llorens. Adelante, Sonia. Gracias, Gaby. Doctor Faraón Llorens Largo es doctor ingeniero en informática por la Universidad de Alicante, licenciado en informática por la Universidad Politécnica de Valencia y cuenta con un diplomado en profesorado de educación general básica por la Universidad de Alicante. Actualmente es el director de la Cátedra Santander de Transformación Digital y catedrático de Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial en la Universidad de Alicante. Ha ocupado distintos cargos de dirección, destacando los de director de la Escuela Politécnica Superior, vicerrector de Tecnología e Innovación Educativa, ambos cargos en la Universidad de Alicante, y el de secretario ejecutivo de la Comisión Sectorial TIC de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas, CRUE. Ha recibido el Premio Sapiens 2008 al Profesional, concedido por el Colegio Oficial de Ingenieros en Informática de la Comunidad Valenciana, el Premio AENUI 2013 a la Calidad e Innovación Docente, concedido por la Asociación de Enseñantes Universitarios de la Informática y Leonardo da Vinci, Medal 2022 de la Sociedad Europea para la Educación en Ingeniería. El doctor Faraón es investigador del grupo de investigación Smart Learning, Tecnologías Inteligentes para el Aprendizaje. Sus trabajos se enmarcan en los campos de la inteligencia artificial, el desarrollo de videojuegos y la gamificación, la aplicación de tecnologías digitales a la educación, el gobierno de las TIC y la transformación digital de las universidades. Este ha sido un breve resumen de la hoja de vida del doctor Faraón Llorens. Doctor Faraón, le cedemos la palabra. Hola, buenas tardes, buenos días. Voy a compartir la presentación. De acuerdo, me confirman que se ve bien. Sí, la estamos viendo. Bueno, pues entonces, empezar dando las gracias a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras por invitarme y darme la oportunidad de estar hoy aquí, y a la Dirección de Innovación Educativa, concretarlo con Marta y Alan, que son las personas que conozco y que han contactado conmigo, ¿no? Al pedirme que participara, que impartiera una charla en esta jornada, titulada Ecosistemas Educativos Digitales para una Educación Superior Disruptiva, Humanística e Inclusiva, con este título ya que lo engloba todo, me pedí de qué hablar, ¿no? De qué hablar, porque no puedo hablar de lo que no sé, porque es absurdo hablar de lo que no conoces. Tampoco tenía sentido que dijera lo que ya van a contar otros compañeros, aunque siempre se pueden reforzar mensajes, como ya veremos, y se pueden complementar. Incluso se pueden decir cosas distintas, porque es interesante, porque son aspectos críticos, pero quería aportar algo, no sabía de qué hablar. Y al final también ya es la tercera o la cuarta vez que participo en estas jornadas, y por no repetir también los aspectos que ya había dicho. Entonces contesté ligeramente o así de manera temeraria al correo diciendo sí, el título es Hacia un ecosistema educativo humanos-máquinas equilibrado. Estupendo. Quedé ahí muy contento hasta que he tenido que ponerme a preparar la charla y digo, ¡guau! Tengo que contar esto, ¿no? Pues bueno, ¿qué voy a contar? Lo primero es hacia, es una proposición de movimiento. Estamos moviéndonos, estamos en constante movimiento, no es decir dónde vamos a llegar o dónde estamos, sino es dónde queremos ir y ponernos a mover para ir hacia esa universidad o ese sistema educativo deseado. También está la palabra ecosistema.
Es decir, hay muchos elementos que están conectados, no es solo cuestión de tecnología, de pedagogía, de normativa, de profesorados, de personas. Es un ecosistema en el que están todos relacionados. Y el problema de los ecosistemas es que si mueves una pieza, influyen todas las demás, porque todas están interrelacionadas. Tenemos que ser conscientes que todas las piezas están interrelacionadas. No basta con mover solo una, sino que se relacionan, interrelacionan entre ellas y el efecto de mover algo se puede transmitir a todo. Pero es un sistema educativo. La educación, quieran o no, la educación tiene una intención, la educación quiere formar ciudadanos, profesionales y por tanto es un sistema especial, ¿vale? Que tiene sus características especiales, educativo, en el que participan humanos, tanto estudiantes como los profesores, somos personas y por tanto es un entorno de humanos para humanos, pero en el que no podemos obviar la participación de las máquinas en una sociedad tan digitalizada y cada vez más digitalizada, y porque realmente pueden ser útiles para nosotros. Pero hay que buscar un equilibrio entre ese papel entre los humanos y las máquinas. Bueno, pues ese es todo mi discurso. Podría acabar aquí la charla, pero como al final tengo que hablar una hora, pues voy a intentar dar datos, evidencias para corroborar todo esto que acabo de decir. Como han leído en mi hoja de vida, en mi currículum vitae, soy profesor, además con formación de profesor, magisterio, y soy informático, ¿vale? Por eso en la figurita esa me veis con el ordenador y con el sombrerito de profesor. Y por tanto, lo primero que hago como informático es utilizar la informática en mi labor, que era dar clases. Y por eso me apasiona todo el tema de las tecnologías educativas y creo que desde hace muchos años las vengo defendiendo. Cuando me pongo mi sombrero de ingeniero, digo, esto es fantástico. Hay unas características deseables en todo el uso de esta tecnología que me parecen fantásticas, como permiten automatizar, optimizar, hacer las cosas de manera más rápida, repetidas, etcétera. Pero cuando me sale la vena de profesor, me pongo a pensar y digo, esas características que pueden ser deseables igual tienen unos efectos perversos en la educación, porque como he dicho, la educación es un poco especial. Por tanto, me debato en el uso de las tecnologías en la educación entre buscar esas características que pueden ser deseables para automatizar cualquier proceso, pero evitar caer en efectos perversos colaterales o que deriven de ese uso de las tecnologías. Con las tecnologías el mundo se divide prácticamente en dos. Están los tecnófilos y los tecnófobos, aquellos que aman las tecnologías y aquellas personas que las odian. Y ambas posturas me parecen igual de interesantes. No voy a defender ni una ni otra, ¿no? Hay gente que le gusta la tecnología, le gusta, la quiere, la adora, y hay gente que la odia. Las posturas que no me parecen razonables son los tecnófilos ingenuos, aquellos que adoran las tecnologías y no son conscientes de los efectos perversos que pueden tener y las defienden porque sí, ni aquellos que las odian, los tecnófobos recalcitrantes, aquellos que las odian y simplemente por ser tecnología ya todos son malos y todos son distintas. Por tanto, hay que abrirse a las tecnologías, pero ser críticos sabiendo qué pueden aportar y qué no puedan aportar. Lo han dicho muy bien incluso en las palabras finales los compañeros que me han precedido en la mesa redonda, es decir, es cuando la tecnología aporta a la educación, al aprendizaje, a la enseñanza, utilicemos, y cuando no, no, ¿vale? Ni rechazarla de frente, ni abrazarla simplemente por ser tecnología. Bueno, voy a empezar hablando la parte de humanos-máquinas, un poco justificando esta parte del título, del equilibrio entre humanos-máquinas y también mi formación o mi área de inteligencia artificial, ¿no? Tengo muy claro que las nuevas tecnologías, esas tecnologías disruptivas en educación, la inteligencia artificial, la realidad virtual, las tecnologías más novedosas, el blockchain, las más novedosas van a ser tecnologías disruptivas en la educación. Por ejemplo, la inteligencia artificial va mucho a la personalización, que creo que es el objetivo al que tenemos que caminar en cuanto a uso de tecnologías en educación. Y por eso, pero no voy a entrar en detalle, ¿no? La tecnología tiene unas entradas
y da una salida y automatizamos con un algoritmo, ¿no? Era lo que, por eso todos nos decían, oye, no tengáis miedo, que un ordenador no puede hacer nada que no se le haya dicho que haga. Por tanto, si yo a un ordenador le digo que haga cierta cosa, en educación o en cualquier sitio, pues me hará eso. Eso era relativamente cierto hasta que los informáticos hicimos que las máquinas aprendieran de forma autónoma, ¿no? Ese aprendizaje automático, ese machine learning, de manera que nadie enseñó a la máquina a jugar al ajedrez, aprendió ella sola y ha sido capaz de ganar al campeón del mundo, ¿no? Entonces, esa máquina ya no solo hará lo que le hemos dicho, sino aprenderá por sí misma y podrá hacer cosas que a lo mejor el que la ha programado no le ha dicho. Tenemos que ser conscientes de que ya no estamos hablando solo de automatizar a partir de un algoritmo, sino que las máquinas pueden aprender por ellas mismas, de manera que si tenemos un chatbot que atiende o un asistente personal, él va aprendiendo de usos o de la conversación que van teniendo con los usuarios. Y podríamos pensar, qué miedo si aprende la máquina cómo toma esas decisiones, lo que nos dicen esa caja negra, por qué la inteligencia artificial da esa decisión. Pensemos también cómo toman las decisiones los humanos. Los humanos no siempre que tomamos decisiones lo hacemos de manera deliberada y analizando todos los datos y toda la información que tenemos. Kahneman en un excelente ensayo habla de pensar deprisa y pensar despacio. Hay dos sistemas en la mente, de manera que muchas veces tomamos decisiones rápidas a través de heurísticos, reglas de ir por casa que hemos aprendido con la experiencia que nos permiten tomar decisiones rápidas y no totalmente deliberativas. Por tanto, cuando nosotros tomamos decisiones, los humanos, hay cierta variabilidad en esas decisiones, de manera que si un alumno pasa por distintos profesores a lo largo de su carrera, digamos que esa variabilidad en los profesores que le atienden, al final da diversidad que, bueno, los defectos de uno los suple con otros y muchas veces esa variabilidad, esa diversidad es deseada, ¿no? Evidentemente, la que no hay que buscar es una variabilidad indeseada, que sea fruto de gustos personales o de decisiones arbitrarias. Pero en las decisiones humanas, al final hay una cierta variabilidad que cuando esas decisiones los dan las máquinas, los de que podemos defender la inteligencia artificial, decimos que las máquinas son objetivas, ¿vale? Las decisiones que toman, como están basadas en algoritmos, esas decisiones son objetivas, no hay subjetividad y por tanto son decisiones mejores. Depende para qué, ¿no? Depende para qué. Porque además esa objetividad a lo mejor en la forma de tomar la decisión, pero ellos han aprendido a partir de datos y esos datos pueden tener sesgos. Sesgos que son reflejados en la salida, en la decisión que toman. Por tanto, las decisiones dependerán mucho de la calidad de los datos con que se han entrenado, en el que han aprendido, ¿no? Pero es más, como esa salida, esa decisión volvería a alinear al sistema que aprende, tendríamos que estamos amplificando y perpetuando el sesgo. Por tanto, esos defectos que estén en el sistema se ampliarán y se perpetuarán. De ahí el riesgo o el peligro de dejar que sean las inteligencias artificiales por ellas mismas y solo por ellas las que tomen las decisiones. Y habría que buscar que se entrenen con datos que no sean sesgados. Otro aspecto que hay que tener en cuenta cuando dejamos todo en manos de inteligencias artificiales es, y lo que nos interesa es hacer predicciones, avanzar, no solo decir lo que ya se sabe, sino intentar adivinar el futuro, adelantarse a lo que puede ocurrir. Hay dos tipos de sistemas en el que las predicciones afectan, que hay que diferenciar. Cuando la predicción que tú haces no afecta al resultado final, por ejemplo, si la inteligencia artificial hace una predicción analizando radiografías de pulmones para detectar si hay alguna enfermedad, la predicción que haga el sistema no afecta. Por tanto, utilizar sistemas que hayan aprendido de multitud de radiografías puede ser bueno. ¿Dónde está el problema? Cuando utilizamos inteligencia artificial en sistemas en los que esas predicciones sí que pueden afectar al comportamiento y, por tanto, al resultado final que predice. Por ejemplo, si yo predigo los resultados de unas elecciones, al final puedo influir en el voto y cambiar el resultado de las predicciones. Por tanto, cuando apliquemos inteligencia artificial, tenemos que también saber si estamos aplicando a sistemas en los que la predicción
no puede afectar al comportamiento o sistemas en los que sí. Por ejemplo, los sistemas educativos, la predicción en resultados de estudiantes, y hay que ser cuidadosos de utilizarlas por si estamos afectando al resultado del estudiante. Si predecimos que es que va a suspender y al final el estudiante suspende porque hemos afectado al resultado, ¿no? Pero dicho todo esto, que es para tener precauciones, lo que tenemos que tener claro es que no tenemos que luchar con las máquinas, ¿no? No tenemos que luchar contra las máquinas, sino tenemos que formar a nuestros estudiantes para que saquen partido de las máquinas. Debemos de enseñar a universitarios que utilizando máquinas hagan mejor su trabajo. Tenemos que enseñar a los universitarios que con las máquinas, utilizando máquinas, sean mejores ciudadanos. Por tanto, deberíamos formar no para competir con la máquina, porque si enseñamos a nuestros estudiantes lo que sabe hacer una máquina, nunca van a ganarle, va a ganar la máquina. No tenemos que enseñarle lo que ya sabe hacer una máquina, sino tenemos que enseñarle a sacar partido de la máquina para poder competir con ello, en lo que yo llamo la suma de inteligencias. No se trata de inteligencia artificial sí o no, sino se trata de utilizar la inteligencia artificial junto con la inteligencia natural para ser mejores, para hacer mejores cosas, para tomar mejores decisiones, ¿no? Entonces, dejando claro esto, los riesgos y el gran valor que puede tener todo el uso de estas tecnologías disruptivas nuevas como la inteligencia artificial, vivimos tiempos de plataformas, ¿no? Escribí hace unos meses un texto para el espacios de educación superior sobre lo que es las plataformas. Hice una reflexión al respecto, ¿no? En cierta medida, como he dicho antes, como ingeniero, hay aspectos que me gustan, es decir, que seamos capaces de medir y, por tanto, obtener la máxima eficiencia y control a través de una monitorización constante es bueno. Es decir, saber que siempre las cosas van a ocurrir igual, que no habrá sorpresas o improvisaciones y podemos medir esa calidad, eso es bueno, ¿vale? De hecho, los sistemas de calidad, de garantía de calidad, miden esas constantes de decir, qué va a hacer cada momento, ha ido a clase, las fichas, etc. Pero realmente buscar la objetividad total en una evaluación que se base solo en aspectos cuantitativos, ¿es lo mejor para el mundo educativo? Yo creo que no, yo creo que la evaluación en el mundo educativo, tanto cuando evaluemos a los estudiantes como cuando se evalúe todo el proceso, tiene que tener en cuenta aspectos cualitativos. No basta con medir simplemente con numeritos y con objetivos, si no tendremos como el problema que se está creando al medir la evaluación. Por ejemplo, en España, si al final vas con una medida solo de número de publicaciones y el número el impacto que tiene en la revista, y al final nos dejamos que la medida son por valores objetivos numéricos, y al final esa evaluación la podrá hacer una máquina, ¿no? Por tanto, si somos capaces de cuantificar mucho y de medir y de trocear y de medirlo todo, podremos elaborar hamburguesas, y uno come una hamburguesa de McDonald's en cualquier parte del mundo y sabe que la experiencia es la misma. Pero ¿queremos en el mundo educativo que nuestros jóvenes se alimenten de hamburguesas educativas? ¿O caeremos en ese, igual que está el fast food, el fast knowledge? Yo no me gustaría que los jóvenes se formaran solo con una misma alimentación mental para todos, con esas hamburguesas hechas en serie en la que se formaran todos, ¿no? Creo que para el mundo educativo hace falta diversidad, crítica y variedad. Otro aspecto que tienen todas estas plataformas, el mundo de la plataformización, son los datos. Se alimentan de datos. Vivimos en un mundo que dejamos rastro por donde pasamos y hay muchos datos. Y por tanto hay que sacar partido de esos datos. Por tanto, tomar decisiones con esos datos y con esas evidencias que nos aportan, al menos nos permitirá tomar mejores decisiones. Y como ingeniero digo, perfecto, tenemos que recoger datos para tomar mejores decisiones. Pero al mismo tiempo, como profesor digo, pero cuidado, los datos a veces vulneran la intimidad. Y además muchas veces sabemos que cuando ponemos en el foco no los datos, cambiamos el objetivo y a lo mejor nos vamos a centrar solo en cumplir con los datos que se nos piden y acabamos adaptando el comportamiento al instrumento de medida.
Por ejemplo, todo profesor sabemos que el objetivo de nuestros estudiantes es que aprendan, pero al final, para ver si aprenden o no, hacemos un examen y ponemos una nota. Los alumnos de lo que se preocupan no es de aprender, sino de obtener la nota para aprobar. Y la pregunta que te hacen el primer día de clase es, ¿y qué tengo que hacer para aprobar? Se quedan al final el dato, ponen el dato en el foco en el dato y acaban adaptando el comportamiento de, en lugar de aprender, superar los exámenes. Por tanto, hay un riesgo en todo este dataísmo, en todo este mundo, en el Dios dato, en el que manda todo el dato y todo es objetivo y todo está medido por el dato. Hay que ir con cuidado, el dato nos permitirá tomar mejores decisiones, pero no debemos dejar solo en manos del dato todas las decisiones, porque si no es al final, ¿qué nos convertiremos? Habrá un big teacher, como está el gran hermano, pues estará el gran profesor que con datos nos hará la vida más fácil, pero estará todo más controlado. Y el partido, la parte positiva de todo este análisis de datos lo podemos hacer porque nos llevaría a la personalización. Esos datos nos permitirán una personalización. Podremos hacer una formación harta, igual que ahora hay una personalización que a través del móvil nos ofrecen los productos que más nos interesan y porque saben nuestros gustos. Entonces, toda esa personalización y este manejo de datos, con todo bien cuantificado, nos puede permitir superar la docencia de talla única, ¿no? De que la docencia es la misma para todos, enseñamos lo mismo para todos y poder avanzar hacia un aprendizaje personalizado que yo estoy convencido que ese es el futuro, eso es hacia donde deberíamos ir. Pero también la hiperpersonalización también tiene problemas que todos conocen, como las burbujas ideológicas. Todos al final leemos en las redes sociales aquellos que opinan como nosotros y no salimos de esa burbuja porque todos pensamos igual y nos retroalimentamos. Por tanto, precisamente lo que tiene que hacer la educación no es crear esas burbujas, sino romper las burbujas para abrirnos y para ser poco más críticos, ¿no? Evitando que Cathy O'Neil en su excelente libro de armas de destrucción matemática, se llama armas de destrucción matemáticas, porque si al final personalizamos en exceso, si al final tomamos tantas decisiones en los datos, pero ¿quién ha dicho los objetivos de esa optimización del uso de los datos? Se está personalizando, pero ¿con qué finalidad? ¿Para quién? Yo tengo claro que la personalización, digamos, de las redes sociales es para maximizar el tiempo que pasas conectado, para captarte el máximo de tiempo. La personalización de las recomendaciones que te da Amazon es para que compres el mayor número de productos, ¿no? Entonces, en educación, si personalizamos, habrá que ver en cuidado quién establece los criterios de esa personalización, ¿no? Y también hablan mucho las plataformas de la desintermediación. Hemos acabado con los intermediarios, ponemos en contacto el creador con el consumidor, de manera que no hay intermediarios y directamente el cantante pone su canción y el que quiere escucharla, la escucha y ve su vídeo en YouTube. Está bien, toda esa parte de evitar intermediarios puede permitir o ha hecho que crezcan el número de recursos educativos en abierto, porque profesores que crean materiales los ponen abierto a disposición de otros profesores o de estudiantes que quieren mirarlo y ver sus materiales. Pero también pensar que sin intermediación, simplemente un estudiante, un joven, mirando vídeos que encuentre por internet puede aprender, hace falta una capacidad crítica, ya un aprendizaje previo y unos criterios para poder seleccionar cuáles son los materiales más adecuados y sobre todo cuáles son fiables, porque en internet circula de todo, materiales adecuados y no adecuados, convenientes y no convenientes, ¿no? Por tanto, en esa desintermediación y decir ya no hace falta que existan las universidades, nos vamos a plataformas de aprendizaje porque ya todo está en internet, hay que tener cuidado, porque aquello que más gusta no tiene por qué ser lo de más calidad educativa, ¿no? Ahí pongo como soy profesor de lógica, aprende lógica en 10 pasos. Te pueden dar una receta de aprender lógica en 10 pasos, es muy rapidito, pero quien ha dado la asignatura sabe que cuesta mucho de aprender, que tienes que hacer un espíritu crítico, etcétera, 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 ¿no? Y nos vamos ya al último aspecto de esta plataformización, que es que todo acabe reflejado en una app que lo llevamos en nuestro bolsillo, en el dispositivo móvil y al final desde allí con nuestro teléfono inteligente, que ya es de todo menos teléfono,
pues hacemos todas las opciones. Es súper interesante. El estudiante iría con su dispositivo móvil, ahí tendría un asistente personal que le va diciendo, has realizado tal cosa, mira, acuérdate que ahora tienes una sesión de no sé cuánto, y puede ir desplazándose en el metro para ir a la universidad y escuchando un vídeo, etcétera. Eso es fantástico, poder tener un asistente en nuestra aplicación móvil. Pero, ojo, enseñar solo o que el estudiante solo acceda a ello que es más demandado sin tener en cuenta el interés social o la veracidad, es muy arriesgado, ¿no? Al final, mi pregunta es, ¿cómo hemos podido pasar de que los profesores éramos los influencers? Es decir, el profesor, ¿cuántas veces hay declaraciones de ¿por qué te dedicas a esto? Porque un profesor que me influyó, ¿no? Ser las personas que influíamos en la vida de los jóvenes, de lo que era en su futuro. ¿Desde cuándo hemos pasado de los profesores ser influencers a los influencers ser los profesores? Y no es una broma, estos pantallazos que aparecen al lado están sacados pues hace unos meses y decía top 3 de profes influencers para aprender idiomas o a través de las redes sociales. ¿Caerá en manos de esos influencers el poder formar a nuestros jóvenes? Incluso cuando esté todo ya enlatado de ahí y lo puedas acceder sin intermediarios, esos riders que van con la bicicleta y la mochila que te llevan la comida, ¿quiénes serán esos riders del conocimiento? Ya no hará falta profesores, sino simplemente serán aquellos jinetes que van desplazando y van llevándote materiales de un sitio a otro para que tú los consumas. Creo que todas estas reflexiones las tenemos que hacer, porque las universidades tenemos una responsabilidad, hemos tenido y seguimos teniendo un papel y una responsabilidad en nuestras sociedades, ¿no? Y más aún en una sociedad que se llama sociedad del aprendizaje, y las universidades somos organizaciones que nos dedicamos al aprendizaje, a la gestión del aprendizaje, a la creación de conocimiento, a la transmisión de conocimiento. Pero si queremos mantener nuestro papel, sabiendo lo que somos, deberemos adaptarnos a las demandas de estos tiempos. Por tanto, no podemos limitarnos a ser plataformas de aprendizaje, pero tendremos que usar las herramientas que nos sirvan para atender mejor a nuestra comunidad universitaria y aprovechar toda la capacidad de interacción que nos facilitan, como han comentado anteriormente los compañeros de las presentaciones anteriores, con metaverso, realidad aumentada. No podemos vivir de espaldas a todo esto. ¿Y cuál es el papel del profesor en esta era digital? Yo hice esta foto, bueno, ya de esclavo, digo, el estudio de grabación de un youtuber. No, era la mesa de comedor de mi casa durante la pandemia. ¿Cómo hemos pasado de los profesores de qué instrumento o qué herramientas utilizábamos a cuáles tenemos que utilizar ahora? Yo hice una foto de la mochila de trabajo, la mochila que llevo todos los días a la universidad, la saqué y la ordené, y esta era mi mochila. Veis que está llena de tecnología, porque el bolígrafo y el papel también es una tecnología, las gafas de vista por si no veo, pero hay ordenadores, mandos, auriculares, micrófonos. Es decir, esta es la mochila de trabajo, la física, la que llevo. Luego está la cognitiva, con la forma de pensar, las metodologías, las estrategias que puedo utilizar para realizar mi trabajo. De manera que un profesor actualmente ya no basta con que sepa su materia, la que va a impartir, el conocimiento. Yo imparto lógica en primero de ingeniería informática. Pues no basta con que sepa lógica. También tengo que conocer pedagogía para poder enseñar mejor. Pero si quiero enseñar, tengo que saber cómo aprenden los estudiantes, ¿vale? Tengo que ver cómo han avanzado las ciencias del aprendizaje y saber cómo memorizan, cómo aprenden las personas, los humanos, cómo aprendemos para poder enseñar mejor las ciencias de la enseñanza. Pero un aspecto también crucial, y también se ha comentado antes, es la evaluación. ¿Cómo evalúo esos conocimientos? ¿Cómo tengo las técnicas y los instrumentos para realizar la evaluación? Por tanto, un profe tiene que conocer las ciencias del aprendizaje, las ciencias de la enseñanza y las ciencias de evaluación, que todas juntas conforman una manera de poder enseñar a mis estudiantes. Pero aparte, como ya he comentado, también tengo que conocer la tecnología. Las tecnologías digitales, la tecnología en general, el bolígrafo, el papel, la escritura es una tecnología, pero ahora las tecnologías en este momento son las tecnologías digitales. De manera que, aparte de conocer las tres, yo, entre el conocimiento y la pedagogía, pues estaría cómo se enseña lógica.
No es lo mismo enseñarlo, enseñar es una disciplina, pero enseñar lógica, la didáctica de la lógica es un aspecto especial. Y entre conocimiento, entre pedagogía y tecnología, yo tendría como las tecnologías educativas. Está la tecnología, pero aquellas tecnologías que están diseñadas desde el punto de vista de la pedagogía, tecnologías educativas. Y entre el conocimiento y la tecnología, yo tendría que conocer aquellas herramientas tecnológicas disponibles que están relacionadas con la lógica, a lo mejor acertijos, puzzles, etcétera. De manera que hay un montón de cosas que un profesor que en estos momentos tiene que conocer, más allá de conocer su materia, conocer cómo enseñarla, cómo se aprende y cómo enseñarla, y utilizar las herramientas que mejor le puedan ayudar en su labor y mejor puedan ayudar a los estudiantes a aprender. ¿Y cómo debería ser la educación en esta era digital? Bueno, pues si dábamos lecciones, esta es la lección de anatomía, el cuadro de Rembrandt. Cuando vino la pandemia nos convertimos en las clases telemáticas del doctor Taleb. Lo que hicimos era lo mismo que hacíamos, pero retransmitido a través de Internet. Lo digitalizamos. Pero creo que si algo hemos aprendido de la pandemia es que esto no funcionó. No funcionó. A ver, sí, nos permitió salir de esta situación hacer esa docencia de emergencia para salvar la pandemia y poder mantener las universidades en marcha, pero no es un modelo. No basta con digitalizar lo que hacíamos. Hay que diseñar la docencia para este nuevo entorno. No vale lo que hacíamos en las clases presenciales, hechas a través de una cámara, y entonces ya tenemos una docencia online. Eso no es docencia online. Y digo que el tiempo, aunque no fue la experiencia, no lo hicimos lo mejor posible, pero el tiempo nos perdonará, porque como comenté en algo que escribí en su momento, nos hicieron cambiar el motor de los aviones en pleno vuelo. Habíamos iniciado el curso, empezado las clases con los estudiantes y de repente nos dijeron, no vengáis a clase. Tuvimos que cambiar de avión, pero no podíamos bajar. El día siguiente ya estábamos dando clase. Pero lo que sí que ha demostrado la pandemia es que esa universidad digital, esa universidad digitalizada que teníamos y que nos sentíamos tan orgullosos, no estaba del todo, no había llegado a todos y cada uno de los estudiantes. Lo que ha demostrado es que la experiencia en la pandemia ha sido muy heterogénea por persona, no se daban todas las asignaturas, ni en todas las titulaciones, ni en todos los estudiantes, dependía del equipamiento que tenían en casa. De manera que como el anuncio que hacían en España para un producto de limpieza que pasaba el mayordomo con un algodón, lo pasaba y decía, el algodón no engaña, deja rastros, ¿vale? Pues el coronavirus nos ha hecho darnos cuenta de que esa universidad digital que brillaba tanto tiene suciedad, tiene rastros, tiene cosas que aún están para acabar. De manera que, ¿cuál es la universidad digital? Ya he dicho que debemos montarnos en todo lo que conocemos. Son 800 años de historia de la universidad, por ejemplo, la Universidad de Salamanca, ¿no? Y esas universidades, esos sistemas de aprendizaje al principio que eran del profesor con el aprendiz, ¿no? De cercanía, que luego fue esa universidad de élite de la Edad Media, hecho en los monasterios, y tuvimos la suerte de que en el siglo XX se hizo una universidad de masas con un acceso mayoritario a la educación de cualquier persona interesada que pudiera acceder a ella. Y eso es un gran beneficio. Pero ahora la universidad digital no es fijarnos en esa última imagen de la derecha y decir, en lugar de libros tienen ordenadores y el profesor, en lugar de escribir en la pizarra física, está proyectando o escribe en la pizarra digital. Si creemos que es esa la universidad digital, no estamos cambiando de modelo. Estamos haciendo lo mismo, pero cambiamos el libro por un ordenador y la pizarra de tiza con una pizarra digital. Realmente la universidad digital es cambiar de paradigmas. Tiene que ser una universidad que se aproveche tanto de la presencialidad como de la virtualidad. Una universidad híbrida donde haya experiencias para lo bueno de lo presencial, hacerlo en presencial, y lo bueno del online, hacerlo online. Tiene que ser una universidad que atenderá a distintos perfiles de estudiantes. Ya no están solo los estudiantes de 18 a 22 años, que son estudiantes profesionales.
Profesionales porque pasan las 8 horas a la semana, los 5 días a la semana en la universidad. Tiene que ser una universidad que atienda distintos perfiles de estudiantes, porque habrá profesionales que querrán volver a nuestras aulas porque quieren seguir formándose. Habrá otras demandas, habrá estudiantes que viven en otros lugares. Tenemos que abrir el abanico de a ver qué estudiantes son los que pasan por nuestras aulas. Y, como he dicho yo, con los datos y con la tecnología nos puede ayudar a hacer una enseñanza más personalizada a cada estudiante. Atender a los 100 alumnos que tienes en un curso de primero es imposible, pues entonces es unidireccional. Pero con ayuda de tecnología te puede dar tiempo para las cosas más rutinarias y poder hacer una atención más personalizada a los estudiantes. Es un aprendizaje que va a tener lugar en cualquier momento, en cualquier lugar. Ya no solo se da en el aula y en el horario de clases, se ha mezclado el aprendizaje formal con el informal y con el no formal, está todo muy mezclado. El estudiante puede aprender en el aula, pero puede aprender en la biblioteca, o puede aprender en la cafetería, o puede aprender desde su casa, siempre que tenga un ordenador y una conexión. Y finalmente, deberíamos utilizar metodologías de un aprendizaje más activo, porque hay que hacer que sea el estudiante el que trabaje y el que aprenda. Sabiendo que aprendizaje activo no es solo que haga, no es aprendizaje de hacer. Un aprendizaje es activo y puede ser mentalmente cuando está haciendo un esfuerzo mental. Es aprendizaje activo porque el estudiante está intentando aprender. Esto nos va a permitir avanzar en esta espiral, no es un ciclo sino una espiral, y de una enseñanza que era tutorizada para élites a una gran ventaja, un gran beneficio, un gran avance de la universidad, que es esa universidad de masas, de poder atender a muchos estudiantes para hacer accesible la educación a la mayoría de la población, nos puede permitir hacer una personalización en masas, poder atender a una gran cantidad de estudiantes, pero con un trato más personalizado. Esa creo que es la universidad digital, esa tiene que ser la universidad del futuro. Cuando hablo de la universidad no estoy hablando de universidades online, y la experiencia antes tanto de la Oberta de Cataluña como la Oberta de Portugal son excelentes, son universidades que se dedican a eso. Cada vez estarán más cercanas las universidades online de las presenciales, porque van a tener que ir acercando, porque las universidades presenciales van a utilizar cada vez más las tecnologías para interaccionar con los estudiantes y no tener que tenerles 40 horas a la semana en las aulas, y las universidades online cada vez utilizarán más o aprovecharán en la medida de lo que puedan ese valor que tenga la presencialidad, que ya lo han utilizado, ¿no? Ya para cerrar la exposición, para dejar unos cuantos minutos por si podemos iniciar un poco de debate, cerrando la exposición, yo lo que hablo siempre de transformación digital, la cátedra es transformación digital. Cuando hablamos de digitalizar, en inglés tiene una palabra específica, pero bueno, digitalizamos, yo quiero digitalizar un vídeo, ¿vale? Yo quiero digitalizar un documento, pues lo que hacían era un término de los técnicos, de los informáticos, y entonces tenías la tecnología y, digamos, la universidad. Es la columna de la izquierda, ¿de acuerdo? Si yo lo que quiero digitalizar es el proceso, la digitalización, entonces necesito de los informáticos, pero también de los profesores, porque yo no estoy digitalizando solo un vídeo, hacerme un vídeo en digital con que sea informático. Entonces, la universidad y la tecnología ya están un poco mezcladas, ¿no? Están solapadas. Pero si realmente quiero, entonces estos dos aspectos sería la digitalización. Pero si yo quiero hablar de transformación digital, que lo que quiero no son digitalizar lo que ya estaba haciendo para hacerlo mejor, sino lo que quiero es tener una visión integral de toda la organización, en este caso de la docencia, y poder hacerlo integrado para sacar valor. Yo quiero hacer esa transformación digital. Es un tema que tienen que hacer informáticos y profesores, pero también los directivos, los equipos rectorales. Yo como profesor puedo digitalizar parte de mi clase y hacer algunas de mis tareas, de mis procesos, hacerlos digitales, pero no deja ser, como ya comenté en este foro en anteriores ocasiones, una innovación educativa a pie de aula. En cambio, la transformación digital necesita de una estrategia institucional de innovación educativa. Y son distintas las estrategias
individuales, lo que hace innovación educativa al profesor de a pie, de lo que es una estrategia de innovación educativa. Y en este caso vemos en los circulitos que la tecnología está en el centro. Se piensa ya viendo de qué tecnología se dispone para hacer propuestas interesantes y rompedoras, ¿vale? Y ya para abrir el debate, simplemente comentar que, bueno, otras personas en el mes de agosto, que es el de vacaciones en España, se ponen a hacer otras cosas. Yo dije este mes de agosto, dije, voy a leer todo lo que caiga en mis manos sobre el metaverso, tenga que ver o no con la universidad. Y al final, a principios de septiembre, escribí mis reflexiones estivales sobre la universidad y el metaverso. Pues lo típico, ves que, hombre, al final el metaverso como sí, como espacio, eso puede ser una burbuja o no de humo, pero lo que es las tecnologías implicadas, como las realidades inmersivas, la realidad virtual, otros aspectos tecnológicos, como ya hemos visto antes, son muy interesantes y hay que incorporarlos a la educación. Pero mi error fue que todo el tiempo estuve pensando en qué papel debería jugar en la universidad cuando fuera la universidad para el metaverso. Y acabé la reflexión en un párrafo que dije, me he equivocado, porque lo importante o lo crucial a mí no será cómo tenemos que las universidades hacer nuestra migración al metaverso, ¿no? Sino cómo las universidades tenemos que ayudar o tenemos que influir en la definición de ese metaverso. No podemos dejar que las empresas tecnológicas diseñen el metaverso y nosotros subirnos a su espacio. Tenemos un compromiso social de influir en qué será ese metaverso. Y esta mañana mismo en Twitter he encontrado este texto que me ha gustado mucho, sobre todo por el título y que me servía para conectar con esto y acabar. Hablaba Carlos Magro, dice, hay que educar la tecnología educativa, ¿vale? Hay que hacer que la tecnología educativa sirva para la educación, ¿vale? Fijaros, tenemos que, yo en lo que quería decir antes, tenemos que no ir las universidades al metaverso, sino las universidades con nuestra mentalidad diseñar el metaverso que será universitario. Y hay que educar para que la tecnología educativa esté al servicio de la educación, con los criterios que tengan que poner la educación. Y con esto finalizo la intervención, a ver si podemos tener un poquito de espacio para el debate. Muchísimas gracias, doctor Faraón Llorens. Nos ha tenido un aprendizaje activo durante todos estos minutos. Y reflexión ha ido y ha venido y ha sido bastante intenso, podríamos decir. Tenemos algunas preguntas. Hay una sala con más de 200 participantes y está aquí mi compañera Catherine Maldonado, quien va a leer las preguntas de nuestros participantes. Adelante, estimada Catherine. Hola, buen día, muchas gracias, doctor Faraón, por su conferencia. Y voy a leer la primera pregunta. Dice, ¿cómo manejar la controversia entre la presencialidad relacional y la educación a través de las plataformas de aprendizaje y generar cultura del hacia del movimiento? ¿Cómo avanzar juntos? Y el profesor, esa es la primera. La cultura del hacia del movimiento. Yo creo que podemos con la primera, Catherine. Sí. Vale, bueno, yo no es por escaquearme, pero si os habéis dado cuenta, yo lo que he querido en la charla es reflexionar, mover, sacudir las mentes, las cabezas. Yo voy a contestar por contestar, pero no busquéis que yo dé la respuesta. Yo lo que intento con esto es que todos y cada uno de vosotros os hagáis preguntas, muchas más preguntas. Yo les digo a mis estudiantes que si alguien viene a mis clases y viene con 2 preguntas para salir con 2 respuestas y sale con las 2 respuestas, yo no he hecho bien mi trabajo. Si entra con 2 preguntas y sale con 25 preguntas, yo me doy por satisfecho. Por tanto, esto no es solo para eludir las respuestas, pero cada uno, con mi reflexión, yo no he intentado, porque además defendía una cosa y la contraria. Lo que intento es que os hagáis las preguntas. Evidentemente, mi apuesta está, y ya lo veis claramente, por no puedo dar la espalda a la tecnología,
pero no puedo abrazarla de manera loca. Yo está claro que una plataforma de aprendizaje nunca será una universidad, ¿vale? Pero no puedo cerrar los ojos a lo que están haciendo y cómo están interaccionando con nuestros jóvenes. Por tanto, no tenemos más remedio que aprender de lo que están haciendo, ver lo que están haciendo y qué nos es útil. De manera que en esa experiencia que diseñemos para nuestros estudiantes, porque yo creo que es eso, que el profesor es un diseñador de experiencias, que sepa, que tenga un montón de herramientas, en esa mochila tengo un kit de herramientas, para que el profesor sea capaz en cada momento de sacar la más adecuada para la intención que tenga en ese momento, ¿no? Entonces, ese sería el tema de cómo hacer la hibridación, ¿no? Pues, y las universidades ahí tienen que acompañar. Es decir, yo le pediría a mi universidad que reduzca al mínimo el tiempo de presencialidad en el aula para que aproveche con mis estudiantes el máximo esa presencialidad. Por tanto, no se trata de horarios extensos, sino aprovechar, estar en presencial para lo que tenemos, porque la experiencia universitaria en salas es muy rica, pero hay muchas cosas que podremos hacerlas fuera del aula a través de otros canales que nos puede dar la tecnología. Esa sería prácticamente la recomendación. Y el ACIA, pues el ACIA es simplemente porque los cambios no van a ser de golpes. Porque no se trata de ir cambiando poco a poco, porque si no, no haremos una formación, no haremos una transformación. No se trata de decir, bueno, pues utilizo un poco más de tecnología y ahora un poquito voy caminando, ¿no? Tendremos que en un momento dado hacer un cambio importante, total, en revisando qué impartimos, cómo lo impartimos, incluso si el conocimiento está conectado. El que hagamos asignaturas separadas a lo mejor no es la mejor opción. Muchas gracias, doctor Faraón. Y voy a hacerle esta segunda pregunta de nuestro profesor que está conectado en la sala y dice, excelente disertación, ¿qué opina sobre los estudios que afirman que el aprendizaje multimedia no tiene suficiente evidencia aún para ser comparado con el aprendizaje presencial tradicional? Bueno, a ver, los estudios tienen que existir, ¿vale? Tienen que existir porque tenemos que tener evidencias y tiene que haber muchos estudios. Yo no tengo ninguno que siente cátedra, es más, los que existan, tú sabes, si algo tenemos claro los científicos es que una teoría es correcta hasta que viene la siguiente y nos hace saber que la teoría anterior no es válida. Lo que tengo claro es que cuanto más canales, cuanto más recursos pongamos a nuestra disposición, aprenderá el estudiante mejor. Yo no sé si los estudios solo multimedia serán suficientes, pero tenemos experiencias de universidades a distancias o universidades abiertas en los que hay estudiantes que hacen la carrera totalmente online y los estudios son igualmente válidos. Ahora, habría que ver en qué etapa de tu vida, cuándo una persona está preparada tiene suficiente formación básica para poder adquirir los nuevos conocimientos, porque lo que sí que está claro y dicho es que tenemos que ver cómo aprenden los humanos. Si nos entran la información por distintos canales, la retenemos mejor que si solo es por uno. Si nos repiten, es decir, hay que aprender, se ha avanzado mucho en las ciencias cognitivas de cómo aprendemos y habría que utilizarlo esto para ver cómo nosotros enseñamos. Yo soy defensor de la presencialidad, pero dependerá. Para formación ya continua, ya es una formación muy específica de determinadas habilidades en que realmente con cursos multimedia es suficiente. Ahora, si tú estás formando a un joven en que tienes que conectar todos los conocimientos que hay, hacerle ese espíritu crítico, ahí solo con formación multimedia lo veo más difícil. Muchas gracias, doctor Faraón. Tenemos muchos comentarios de felicitación por su conferencia, por los conocimientos compartidos en esta mañana. Y esas serían todas las preguntas que vi. Gracias, doctor. Muchísimas gracias. Agradecemos al doctor Faraón Llorens por tan valiosa conferencia y por ser parte de esta 13ª jornada de innovación educativa.
damos paso a un acto especial de reconocimiento donde voy a pedir a mi compañero, el ingeniero Alan Andrade, que haga lectura de la constancia y para que salude al doctor Faraón. Aquí ha estado Alan toda la mañana, solo que no ha estado en cámara. Alan. Ahí está. Buenas tardes, doctor Faraón. Sé que ya es tarde por allá. Un gusto saludarle y verle nuevamente. Encantado de saludarte, Alan. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta 13ª jornada de innovación educativa. Siempre nos ha colaborado y es por eso que en esta ocasión se le hace entrega de esta constancia de participación en la 13ª jornada de innovación educativa bajo el lema Ecosistemas Educativos Digitales para una educación superior disruptiva, humanística e inclusiva, el cual está firmado por nuestra vicerrectora académica Belinda Flores de Mendoza y nuestra directora de innovación educativa Marta Quintanilla, el cual le haremos llegar a través de un correo electrónico. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias a otros. Doctor, y como usted ya nos conoce un poco al equipo de innovación educativa y a la UNA, pues le damos este espacio para un mensaje final para nuestra universidad y nuestros docentes participantes. El mensaje final sería casi el que he iniciado, es decir, no caigamos en posiciones extremas de rechazar la tecnología por rechazarla ni abrazarla por abrazarla. Tengamos la mente abierta al uso que puede hacerse en nuestras aulas y veamos de qué manera podemos ser mejores profesores. Seremos mejores profesores si nuestros alumnos aprenden más y mejor. Y estoy convencido que haciendo el uso adecuado de la herramienta tecnológica adecuada en cada momento, eso lo podrán conseguir. Así que les animo a ello. Muchísimas gracias, doctor.